Ahora sí. Entonces partamos con la pregunta número 1. Y la parte 1 dice entonces, ¿por qué CP es mayor a CB? ¿Sí? La idea es que tratemos de explicarlo con las manos. ¿Sí? Uno puede usar una fórmula, pero veamos con las manos primero. Entonces recordemos que CB es de Q a dt a volumen constante, mientras que Cp es igual a de Q a dt a presión constante. Esto quiere decir, estas cantidades miden el calor que yo necesito inyectarle al sistema para aumentar su temperatura, ¿sí? En las condiciones de volumen constante o presión constante. ¿Ok? Entonces, el argumento es bien sencillo, y es que si uno se fija en la primera ley, que es D igual a dQ, el trabajo que siempre es menos P de B, uno acá despeja el dQ, me queda de esa forma, que es el cambio en la energía interna, más menos el trabajo que yo le tuve que inyectar al sistema. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando yo caliento el gas a volumen constante, sucede que yo toda la energía en forma de calor se la voy a traspasar a la energía interna, ¿sí? Entonces, si es AB constante, entonces el dQ, todo el dQ que yo le paso se lo paso a la energía interna, ¿sí? Mientras que si es que tengo P constante, tengo la fórmula completa, dQ igual a dE más P de B. Es decir, hay una parte de la energía que se transforma en un aumento de volumen, ¿sí? Parte de la energía cambia el volumen, ¿sí? Entonces, como parte de esa energía que yo le estoy inyectando en forma de calor se va a transformar en un aumento de volumen, el gas va a haber recibido menos energía para su energía interna, por lo tanto se va a haber calentado menos. Entonces necesito más calor a presión constante que a volumen constante para aumentar la temperatura del gas en una cantidad arbitraria de grados, ¿sí? Entonces este de acá es el argumento. Esto nos dice que Cp es mayor a Cb, ¿sí? Entonces, ahí respondimos la pregunta número 1 del auxiliar. Ahí nos falta dar un ejemplo, ¿cierto? Entonces, un ejemplo simple es cuando yo tengo un globo. Supongamos que esto es un globo. Y si el globo yo lo voy calentando, ¿sí? Si yo le inyecto calor, uno ve que el globo va a empezar a expandirse. Entonces, en efecto, este gas está, además de recibiendo calor en forma de energía interna calentándose, está haciendo un trabajo hacia afuera, ¿no es cierto? Si yo le inyecto este calor, el globo se va a expandir, lo que significa que hay calor que se desperdició en trabajo. Esta es una pregunta que salió, por ejemplo, también en una prueba. Si ustedes se fijan en las que subió el profe, está exactamente esta misma pregunta, ¿sí? Entonces me pareció bueno hacerla. Ya, ahora vamos con el problema 2. Entonces aquí nos dicen que tenemos dos copias de un gas en el mismo estado inicial. Entonces voy a dibujar el espacio PB. Tenemos un punto P0, B0, donde inicia el gas, ¿sí? Y nos dicen que uno se transforma adiabáticamente y el otro isotérmicamente, ¿sí? Y los llevamos a ambos a un volumen final que va a ser el volumen B1. Entonces voy a marcarlo acá. Ese va a ser el volumen B1. Ya nos
nos preguntan por cuál tiene mayor presión. ¿Sí? Eso lo podemos saber porque sabemos cómo transforma el gas en el espacio PV en estos dos procesos termodinámicos. ¿Sí? Sabemos que si es isotérmico, entonces P por V es una constante, mientras que si es adiabático, entonces tenemos que P por V a un factor gamma, que el factor adiabático es la constante, ¿no es cierto? Donde gamma es mayor que 1. ¿Sí? Esto nos dice, ¿esto por qué no es útil y por qué nos va a permitir responder nuestra pregunta? Porque si es que yo calculo la pendiente que tienen estas curvas en el espacio, PV, entonces calculo de P a dB, tanto a temperatura constante como adiabáticamente, ¿qué voy a tener? Voy a tener de P a dB, si lo hago a temperatura constante, simplemente menos P partido en B. Mientras que si tengo de P a dB en la diabática, esto me da menos gamma por P partido en T. ¿Ya? Donde recordemos que gamma es mayor a 1. ¿Sí? Porque gamma, por definición, es Cp partido en Cv, y habíamos dicho que Cp era mayor que Cv siempre. Entonces esto es mayor a 1. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la diabática tiene mayor pendiente en módulo, ¿no es cierto?, que la isotérmica en el mismo punto. Entonces, si yo vuelvo a mi dibujito del espacio PV, partía en el mismo punto, P0, B0, y uno sabe entonces que la diabática tiene una mayor pendiente en módulo, esa pendiente es negativa, ¿no es cierto?, porque tiene un menos atrás. Por lo tanto, la diabática cae más violentamente. Entonces aquí vamos a dibujar la diabática. Y vamos a dibujar la isotérmica. Si la isotérmica tiene un módulo menor de pendiente, entonces cae un poco menos violento. ¿Sí? Entonces acá tenemos la isoterma. Entonces si lo hago con solo matemática, descubro que si yo las expandía en volumen B1, partiendo del mismo punto, el gas que se expandió isotérmicamente tiene una presión mayor. ¿Sí? Entonces, el gas que se expandió isotérmicamente tiene una presión mayor. El gas que se expandió isot tiene una mayor presión. Ya, ¿cómo puedo entender esto desde el punto de vista cualitativo? Tenemos que recordar que en la diabática no hay calor, por lo tanto, todo lo que es trabajo se traduce en energía interna. ¿Sí? Mientras que en la isotérmica, para mantener la temperatura constante, hay un baño que está constantemente intercambiando calor con este gas. ¿Sí? Entonces ese calor es el responsable de hacer que la presión quede mayor para la isoterma. ¿Sí? Porque si es que el gas se está expandiendo, me está inyectando calor, lo que aumenta mi energía interna, aumenta mi temperatura, por lo tanto la presión. Esa es la explicación cualitativa si es que ustedes quieren verlo así. Ya. Entonces ahí tenemos la segunda pregunta. Y ahora vamos con la pregunta 3. Dice, suponga que tiene agua líquida en condiciones ambientales. ¿Ya? El agua común y corriente y sale de la llave. Y dice, argumenta en base a su experiencia cotidiana por qué espera que los patrones de CB y CP sean muy similares. Entonces esta pregunta tiene varias formas de argumentarse. Entonces tenemos agua líquida.
Primero voy a hacer una argumentación en base a un cálculo y luego vamos a usar un argumento para decir que hay una parte despreciable. Entonces, vamos a calcular Cp para una sustancia cualquiera. Cp era de Q a de T a presión constante. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi primera ley, donde tengo el calor despejado, D más P de B. Voy a hacer el siguiente cambio de variable, ¿no es cierto? Aquí yo tengo expresado algo en función de, bueno, tengo que elegir unas variables para la energía y unas variables para el volumen si quiero hacer un cambio que esté bien definido. Entonces voy a tomar primero E igual CB de T, perdón, de más de A de B a T constante por dB. ¿Cierto? Eso es lo que uno típicamente hace, escribir la energía en términos de temperatura y volumen. Entonces tenemos de Q igual CB de T más, y aquí voy a factorizar por el dB, ¿no es cierto? P más D a dB a T por dB. Y ahora entonces quiero pasar desde volumen a presión, ¿no es cierto? Porque quiero tomar la derivada del calor con respecto a temperatura a presión constante. Entonces tengo que pasarme a estas variables de acá, ¿sí? Entonces acá tengo las variables T y B. Quiero pasarme a variables T y P. Entonces, ¿qué hago con eso? Entonces escribo el diferencial de volumen en términos de las nuevas variables que a mí me interesan. Entonces voy a hacer esto como dB a dt a P constante por dt más dB a dP a T constante por dP. ¿Sí? Y vamos a imponer luego entonces, y ahora imponemos P constante. ¿Sí? Entonces ahora eso nos va a dejar la ecuación de Q a P constante igual a CB de T más esta P más D a dB a T por dB a dt a P constante por dt. Entonces llevo una ecuación para el volumen, o sea, para la cuasi calorífica, que está relacionada con CB, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Tengo aquí el CB metido. Entonces voy a escribir entonces dQ a dt a P constante, que es la definición de Cp, es igual a Cb, lo que está acá, ¿no es cierto? Más este término de acá. Entonces me queda más dB a dt a P constante por P más D a dB a T constante. Entonces tengo aquí una fórmula que me relaciona directamente ambas capacidades caloríficas. ¿Sí? Tengo aquí Cp y tengo Cb. Entonces, vamos a tener que argumentar por qué esto es despreciable para el agua. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un coeficiente, fíjense el prefactor, este de acá. Esto es una medida de la compresibilidad. ¿Sí? Si yo lo invierto, por ejemplo, va a significar cómo cambia el volumen con la temperatura, o viceversa, ¿sí? Así lo puedo interpretar. Entonces esto me dice, eh, claro, si esto lo llamo, no sé, lo llamo un coeficiente K, me dice cómo cambia el volumen a presión constante si es que yo, por ejemplo, aumento la temperatura.
o viceversa. Entonces el argumento es el siguiente. ¿El agua es compresible o no? En el sentido de, ¿es fácil expandir un volumen de agua o comprimirlo? Y la respuesta es que no, al menos en las condiciones ambientales. El agua es aproximadamente incompresible. Ahí. ¿Sí? Uno lo puede probar si es que, por ejemplo, una jeringa llena una jeringa de agua y luego intenta comprimir esa agua, uno se da cuenta que cuesta demasiado, ¿no es cierto? Es casi imposible. Entonces, al ser el agua, es muy difícil cambiar un volumen de agua, eh, va a suceder que en un proceso termodinámico, todos los cambios de volumen, es decir, todo lo que se desperdicia en trabajo, si ustedes quieren verlo así, va a ser despreciable. Entonces, cuando yo tenga el dE igual de Q menos P de B, dB es muy chico para el agua. Entonces no va a importar si es que yo la caliento tanto a presión como volumen constante. ¿Sí? Por lo tanto, entonces Cp va a ser muy parecido a Cv. ¿Sí? Porque el agua es muy difícil cambiarle su volumen. Por lo tanto, todo lo que es energía en forma de trabajo para el agua va a ser bastante chico comparado a las cantidades de calor. Ya. Entonces, con esto completamos las 3 preguntas que son del tipo conceptual o de respuesta corta. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a tener un descansillo de 10 minutos antes de seguir con el siguiente problema. ¿Ya? Entonces nos vemos en 10 minutos más. Dar la grabación. Ya. Entonces, vamos con el problema 2 que dice un ciclo extraño. Tenemos el siguiente dibujo, así que lo voy a dibujar de nuevo. Voy a usar otra página. Entonces acá tenemos el problema 2. Dibujamos el ciclo. Sí, un ciclo, tengan en mente que es muy importante saber hacerlo. Una pregunta que nos falta. Y si es que no está en el control, va a estar en el examen. Entonces este es PB. Y veamos P1, P2, P1, P2. Entonces, P1, P2, P1, P2. Entonces tenemos algo así. Y acá tenemos una expansión adiabática libre y está representado como una línea punteada. ¿Sí? Porque recuerden que es un proceso que es irreversible. No lo puedo representar en el espacio de variables con una línea continua porque sus variables no están definidas a lo largo del proceso. Entonces tiene esta dirección además el ciclo. Entonces vamos a llamar a este estado el estado número 1, este de acá el estado número 2, y ese es el estado número 3. Ya. Entonces vamos con la parte 1. Es calores y trabajo en todas las etapas. Entonces vamos con la etapa 1 a 2. ¿Sí? Recuerden que en el problema no me dice nada de si es que el gas es ideal o no. ¿Sí? Solo en la parte 2 está especificado. Entonces vamos a asumir que es un gas del tipo real.
entonces de 1 a 2 tenemos una expansión adiabática libre. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan de que este nombre es lo mismo que la expansión de Joule, ¿no es cierto? Yo tengo un gas aislado del medio ambiente y dejo que se expanda libremente. Es decir, le quito una restricción del tipo pared para que ocupe todo el volumen de la caja. Entonces voy a esquematizar acá el proceso de Joule. Tenemos el gas aislado del ambiente, ¿no es cierto? Y el gas está originado en solamente una parte del compartimiento. Y luego esta pared yo la saco. ¿Sí? Entonces el estado final es el gas nuevamente aislado, pero que ahora ocupa toda la caja. Ya, entonces este proceso tiene propiedades bien interesantes. Al ser adiabático, vamos a decir de inmediato que el gas no intercambia calor con nada. ¿Sí? Entonces delta Q es 0. Mientras que tenemos que ver cómo cambia el trabajo. ¿Sí? O sea, qué trabajo es el que... No, cómo cambia el trabajo, no hay que ver eso. ¿Qué trabajo hace el gas o qué trabajo recibe? Y la respuesta es que como el gas está aislado, ¿no es cierto? No intercambia calor, pero además como está aislado totalmente, no interactúa con otro agente dentro de esta caja, solo hay gas, no hay nada más. El gas conserva también su energía. ¿Sí? Entonces la única posibilidad que me queda es que el trabajo sea cero. Otra forma de demostrar que el trabajo sea cero, recuerden, es que al yo sacar esta pared, tengo que sacarla de la saco verticalmente, ¿no es cierto? Es decir, la tiro para arriba. Al tirarla para arriba, el gas no está empujando ninguna pared en una dirección paralela al movimiento, por lo tanto el trabajo que está haciendo es cero también. Entonces son dos formas de argumentar por qué se cumplirá esto. Entonces en la etapa 1-2 se bien fome, el gas no intercambia calor ni trabajo, se mantiene su energía constante. ¿Sí? Entonces ahora vamos con el proceso 2 a 3. Proceso 2 a 3 en el diagrama corresponde a una compresión isobárica, ¿no es cierto? Entonces, compresión isobárica. Entonces podemos decir inmediatamente que el delta Q es Cp delta T. Entonces tenemos Cp y tenemos que reconocer cuál es el estado final y el inicial. ¿Cómo así? No entendí bien lo de la pared que se mueve hacia arriba. Ya. Entonces en el experimento de Joule, la forma de sacar la pared, la única forma es que yo tenga una rendija acá arribita, entonces yo la tiro hacia arriba. Entonces al tirarla hacia arriba, ¿qué pasa? El gas está haciendo una presión, voy a hacer acá un zoom. Entonces el gas está acá. Y sabemos que el gas está haciendo presión hacia todas las paredes del gas, ¿no es cierto? Entonces estos son presiones. Entonces podemos decir que la presión hace una fuerza y la fuerza va entonces en esta dirección. ¿Sí? Como el trabajo es fuerza por desplazamiento, hay un producto punto ahí. Como esta pared se mueve perpendicular a la fuerza, tengo que F es perpendicular al desplazamiento. Esto implica que el trabajo que hace es nulo. ¿Sí? Distinto es si es que yo esta pared la muevo de forma paralela a la fuerza, ahí sí haría un trabajo. ¿Sí?
pero para hacerlo de esa forma se pierde la condición de aislamiento. No sé si eso responde la duda, ¿sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces volvemos, tenemos la compresión isobárica. Entonces sabemos que como es isobárica y me preguntan por el calor, puedo usar directamente la fórmula que es Cp delta T, siempre y cuando el Cp sea constante. ¿Sí? Sería más correcto en verdad decir que esto es la integral de Cp de T. ¿Sí? Y tengo que fijarme bien en el estado de final y el estado inicial, ¿no es cierto? Parte desde una temperatura que vamos a llamar la temperatura del estado 2, entonces va a ser T2, y llega a la temperatura del estado 3, que va a ser T3. Entonces es T2 hasta T3, ¿sí? Entonces esto lo vamos a borrar porque para ser más correctos, esta es la fórmula. No, sí. Y en el caso de que fuera ideal, por ejemplo, si es ideal, Cp es constante en efecto, entonces se transforma en un Cp delta T. Pero como no nos dicen que el gas sea ideal en esta etapa del problema, vamos a utilizar simplemente esta fórmula general. Y ya el trabajo sí es más fácil porque es la integral menos P de B desde el estado inicial, parte en 2, llega a 3. Y como la presión es constante, esta sí puede salir fuera de la integral y ahí me queda así menos P, B3 menos B2. Entonces tenemos ya listo la compresión isobárica. Ahora tenemos que ir desde 3 a 1 y ahí vamos a ir vuelto al estado inicial. Entonces con esto completamos el ciclo. Y de 3 a 1 lo que tenemos es que tenemos un proceso isocórico, ¿no es cierto? Tenemos el gas aumentó su presión a un volumen constante, ¿sí? Eso se logra calentándolo, dándole calor. Entonces tenemos ¿cómo le llamamos? Tenemos un proceso isocórico nomás, porque no sé cómo es, no es una compresión ni una expansión, porque no cambia su volumen, entonces proceso isocórico. ¿Sí? Ya, entonces vamos con el delta Q. Delta Q nuevamente va a ser la integral de CB de T. Y lo pongo de esta forma porque al no ser ideal, no sé si CB es constante o no. Entonces va desde el estado 3 al estado 1. Y el trabajo es simple, es cero, ¿no es cierto? Porque esta curva encierra un área nula en el espacio PB, ¿no es cierto? Recuerden que el trabajo se puede hacer como una integral en el espacio PB, siempre y cuando el peso sea cuasi estático. Y entonces eso no se cumple, ¿no es cierto? Encierra un área nula, ese trabajo es cero. ¿Sí? Por definición, como dW es menos P de B, al ser isocórico esto se me va. Ya, entonces tenemos listo la parte 1 del problema. Calculamos los calores y trabajos del proceso. ¿Sí? Entonces ahora vamos a suponer, en la parte 2 nos dicen que supongamos que el gas es ideal, y cuando es ideal sabemos todos estos valores, sabemos Cp, sabemos Cv, podemos calcularlos todos con formulita. Entonces, vamos al 2. Ahora es gas ideal. Entonces, ¿qué voy a tener? Si yo sumo todos los trabajos, solo hay una etapa que hace trabajo, que es la compresión isobárica, que es, entonces, menos P, acá no la anoté, el subíndice es P2, ¿sí? P2. Y entonces tenemos P2, P3 menos P2. En esta etapa, fíjense que este delta trabajo total es una cantidad positiva, ¿sí? Porque tengo que B2 es mayor que B3. Entonces, es un trabajo que yo le estoy inyectando al gas, ¿sí? Este trabajo contribuye a aumentar su energía interna. Y si yo sumo todos los calores,
tengo calores y ahora como son gases ideales, yo sé que Cp es una constante. Entonces Cp lo saco fuera de la integro temperatura no. También lo pasa lo mismo con Cp. Se me queda Cp, que va desde temperatura 2 hasta la temperatura 3, más Cv, que va desde la temperatura 3 a la 1. Perdón, aquí creo que T3 a T2, T1 a T3. Todo esto va con un menos porque escribí lo que está en el paréntesis al revés. Ya, entonces tenemos esto. Y además hay otra consecuencia que tiene el que sea gas ideal. Ups, perdón, se me bloqueó la tablet sin querer. Al tiro comparto de nuevo. 8, 3, 8. Ahí está conectándose. Ya, ahí volvimos. Ya, entonces, como les comentaba, que sea gas ideal tiene otra consecuencia extra y tiene que ver con las temperaturas 1 y 2. ¿Sí? Entonces, si es ideal, ¿qué se va a cumplir? Habíamos dicho que en esta expansión adiabática libre se mantenía con una energía constante. Delta E igual 0 en la adiabática. Entonces, al ser un gas ideal, su energía depende solo de la temperatura, y como no cambió la energía, por lo tanto la temperatura tampoco cambió, y puedo decir que T1 es igual a T2. ¿Ya? Entonces eso también tiene como consecuencia el que el gas sea ideal. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto en una auxiliar anterior que cuando sometíamos un gas real a la expansión de Joule, el gas típicamente se enfriaba. ¿No es cierto? Entonces aquí podemos hacer un cambio, podemos decir que temperatura 2 es igual a la temperatura 1. ¿Ya? Entonces ahora nos preguntaban qué pasaba si es que imponíamos que esto era un ciclo termodinámico, entonces como el gas volvió al estado inicial, sería una vuelta completa, tiene que cumplirse que delta E total es 0. Entonces si yo sumo estas cantidades, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar Cp, T3 menos T1, menos Cb, T3 menos T1, y menos P2, B3 menos B2. ¿Ya? Entonces esto me va a decir que Cp menos Cb es igual a P2, B3 menos P2, partido entre 3 menos T1. Entonces fíjense que este ciclo, en el caso de que es un gas ideal, me permite calcular la diferencia de Cp con Cb. ¿Ya? Nosotros ya sabíamos que esto tenía que darme Nk. ¿Sí? Eso lo calculamos también en otra clase. Y veamos que eso es cierto, porque tengo las siguientes ecuaciones del gas. Entonces teníamos en el estado 1, tenemos P1, B1 y T1. Tenemos P1, B1 igual NKT1. Esto es en el estado 1, ¿no es cierto? Vamos a anotar el 2 y también el 3. En el 2 tenemos P2, B2 con T2.
Pero habíamos dicho que T2 era igual a T1, porque era un gas ideal y estaba la expansión libre, entonces esto lo voy a anotar como T1 simplemente. Y en el estado 3 tenemos P2 con B1 y temperatura 3. Sí, y acá me olvidé de mencionar que aquí la abelié el estado 3, pero si en el gráfico, el volumen del estado 3 es el volumen 1, ¿no es cierto? Entonces esto es B1. Ya, entonces, fíjense que si yo agarro estas ecuaciones de acá y las resto, voy a tener que T3 menos T1 es P2 factor común de B1 menos B2 partido en NK. Entonces reemplazo esto y en efecto voy a llegar a que Cp menos Cb es igual a NK. ¿Sí? De hecho, esto tiene nombre y se llama relación de Mayer. Y este ciclo también se llama ciclo de Mayer. ¿Ya? Entonces, este ciclo nos permite comprobar de alguna forma las leyes de la termodinámica si es que hacemos este ciclo, lo fabricamos en la vida real y medimos cuáles serían las diferencias, nos tiene que dar esta relación. Como el gas es real, típicamente no nos va a dar igual, nos va a dar simplemente algo parecido, ya que no existen gases completamente ideales en la realidad, solo aproximadamente. Ya, entonces, y la última pregunta de este problema es cortita, nos dice, explique si este ciclo es bueno o no como un motor. ¿Ya? Entonces, si yo quiero un motor, idealmente yo quiero que al dar una vuelta a este ciclo, el gas haya realizado trabajo sobre el medio, ¿no es cierto? Entonces, para responder esa pregunta simplemente tenemos que darnos cuenta acá. El único trabajo que hay es positivo, es decir, se lo estoy inyectando al gas. Entonces, este ciclo no realiza trabajo sobre el medio, solo recibe. Por lo tanto, es pésimo, que tiene una eficiencia de cero. Entonces, este ciclo, fíjense que si yo le aplico la definición usual de, de la eficiencia, me da malo, porque esto me daría algo que es mayor a cero, pero yo sé que el ciclo, esto está malo, el ciclo no hace trabajo, ¿cierto? Entonces tiene una eta que es igual a cero exactamente, solo desperdicio energía con este ciclo. ¿Sí? Nosotros habíamos calculado el caso en que esta diabática no era libre y era una diabática eh, cuasi estática, y habíamos calculado que sí tenía una eficiencia que era mayor a cero. Naturalmente también menor a 1 porque ningún motor puede tener una eficiencia total o mayor a 1. Siempre es menor a 1. Y está acotada también por la eficiencia de Carnot. ¿Sí? Ya, entonces con esto concluimos el auxiliar de hoy día. Creo que estos problemas son súper relevantes para tenerlos en cuenta para la prueba. ¿Sí? Un ciclo es algo muy común que salga. Y las preguntas conceptuales tienen más o menos ese estilo. ¿Sí? El profe siempre se le ingenia para algo nuevo, pero más o menos por ahí van las ideas. ¿Ya? Entonces espero que les haya servido. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya, entonces le voy a subir la clase al YouTube como siempre. También está ahí la clase 5 que grabamos la semana pasada, que me olvidaron explícitamente. Y bueno, les voy a subir el PDF de esta clase y la anterior que me había olvidado. ¿Ya?
Nos vemos la siguiente semana. Adiósito.